Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es martes 18 de febrero, 20 del mes de Shvat. Llevamos 501 días de guerra, todavía hay 73 rehenes en la Franja de Gaza y voy a comenzar hoy respondiendo porque algunas personas me preguntaron qué está escrito aquí en esto que llevo puesto desde ayer. En hebreo, en inglés se entiende, bring them home now, tráiganlos a casa ahora, por supuesto, a los secuestrados. En hebreo dice, Alev Shelanu Shabui Beaza, nuestros corazones están cautivos, rehenes en la Franja de Gaza. Dicho esto, vamos a ver qué nos cuentan hoy los diarios y otros medios aquí en Israel. Comenzamos con Israel Hayom. Este diario utiliza una imagen de una de las tantas manifestaciones de ayer al cumplirse justamente 500 días de guerra y el titular dice la etapa terrible del acuerdo. En la bajada explica que en base a una parte secreta del acuerdo de liberación de rehenes y cese de fuego está previsto que Hamás entregue este jueves los cuerpos sin vida de 4 rehenes. Es el día 33 del cese de fuego y en la parte del acuerdo que el gobierno israelí no había dado a conocer públicamente, dice que ese día serán devueltos 4 rehenes sin vida. Los nombres serán entregados a Israel el jueves a la mañana y los cuerpos serán transportados al Instituto de Medicina Forense de Abu Kabir en ambulancias de las Fuerzas de Defensa de Israel. Las familias serán informadas una vez que finalice el proceso de identificación. En realidad, los textos del acuerdo que se hicieron públicos del acuerdo con Hamás decían que la organización terrorista entregaría los cuerpos sin vida al final de la primera etapa, después de la liberación de todos los rehenes con vida de esta fase, pero al parecer hay varias partes del acuerdo que el público israelí no conoce. Entonces, recapitulemos qué va a suceder en principio, según está previsto y agendado en los próximos días. El jueves 20 de febrero, Israel recibirá los cuerpos sin vida de 4 rehenes, como se estipula en un anexo del acuerdo, como decía, que no fue publicado. El sábado 22 de febrero, Hamás liberará a 3 rehenes vivos. El jueves 27 de febrero, Hamás entregará 4 cuerpos más de rehenes. Entre el 22 de febrero y el 2 de marzo, Hamás tiene previsto liberar a los últimos 3 rehenes vivos de esta primera fase, incluidos Hisham al-Sayed y Avera Mengistu, que han estado retenidos en la Franja de Gaza desde hace más de una década. Los medios israelíes, todos los medios, casi sin excepción, informaron en las últimas horas que las autoridades están trabajando y presionando a los mediadores para conseguir que los 6 rehenes sean liberados este sábado, los 6 rehenes con vida, y no 3 este sábado y otros 3 el siguiente. Por supuesto, cada día, cada minuto, cada segundo que se les pueda ahorrar de estar en los túneles, en el infierno y bajo la tortura de Hamás es una bendición. Pero todo parece indicar que no es algo fácil de lograr. La palanca, digamos, de presión que Israel está usando para que Hamás reduzca los tiempos es el tema de las casas prefabricadas que la organización terrorista espera que ingresen a la Franja de Gaza, y en Israel dicen que si Hamás acepta liberar ya a todos los que quedan de la primera etapa, podrían entrar más de esas casas, más de lo previsto incluso. La pregunta es en qué medida o hasta qué punto
esto tendrá fuerza, realmente podrá influir en Hamás, que sabe que al final de la primera etapa, o el final de la primera etapa, podría traer también la reanudación de los combates, el comenzar nuevamente la guerra, y esto es algo que Hamás no quiere, sencillamente porque todavía no alcanzó a recomponerse, a recuperar su fuerza militar como quisiera. Un funcionario israelí dijo a Canal 12 de la televisión local que se espera que Hamás decida retener al menos un rehén hasta el final de la fase 1 como medio de presión para asegurar que Israel lleve a cabo negociaciones reales respecto de la fase 2, y casi coincidiendo con esto, en la mañana de hoy, Ynet, el sitio web del diario Yediot Aharonot, citó a un funcionario de alto rango de Hamás, según el cual la organización podría liberar 6 rehenes este sábado si Israel se compromete a avanzar en las negociaciones de la segunda etapa y si cumple con el protocolo humanitario, en palabras de Hamás, o sea, el ingreso de ayuda humanitaria y de las casas prefabricadas. Canal 12 también informó que el primer ministro Netanyahu tiene intención de anunciar la salida de una delegación negociadora de alto rango a Qatar muy pronto. Mientras tanto, anoche, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difundió, en realidad era de madrugada en Israel, decía, un video de la joven soldado israelí liberada hace unas semanas, Agam Berger, en el que le agradece todos sus esfuerzos y sus gestiones. אני אגם ברגר, הייתי שבועה בשבי החמאס בעזה 482 ימים. אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהגיד לך, הנשיא טראמפ, תודה רבה, מכל הלב, על כל מה שעשית. Soy Agam Berger. Estuve secuestrada por Hamás en Gaza durante 482 días. Quiero aprovechar la ocasión para decirle, presidente Trump, muchas gracias de todo corazón por todo lo que hizo y hace por todas y todos los rehenes. Gracias a usted, nosotros regresamos a casa. De todas maneras, hay que recordar que allí hay mucha gente que realmente depende de usted y solo esperan que usted los salve y los saque de allí. Ellos esperan que usted los ayude y usted tiene el poder para hacerlo. Realmente le pido, no cese hasta que todos estén de vuelta en casa, los que están vivos y los que no, y que sea lo más pronto posible. Usted es su esperanza. Y anoche se llevó a cabo la reunión de gabinete que anunciamos en nuestro informe de ayer, Gabinete Político de Seguridad, justamente para ocuparse de la segunda fase del acuerdo de liberación de los rehenes y el cese de fuego, para darle potestad y decirle al equipo negociador israelí que se encuentra en el Cairo qué debe hacer, qué puede hacer y que empiece a negociar ya la segunda fase del acuerdo, algo que debió haber sucedido hace ya más de 2 semanas. Galei Tzahal, la radio del ejército israelí, informó que al término de la reunión de gabinete no hubo ninguna votación ni tampoco ninguna decisión oficial. Según el sitio de noticias Ynet, el gobierno le dio un mandato virtual. En hebreo decían mandat bekeilu, o sea, de mentira, hacemos de cuenta que tienen potestad o mandato. ¿Cómo es esto? Le dieron potestad para discutir la segunda etapa del acuerdo a la delegación, pero todavía los ministros no decidieron si Israel quiere finalizar la guerra o retomar los combates después de la primera etapa, y eso es precisamente lo que los negociadores tendrían que discutir, con lo cual no saben qué discutir, no tienen nada para plantear. El gabinete dijo que le dio a la delegación negociadora un mandato genérico, como para que en Hamás no lleguen a la conclusión de que el cese de fuego se termina cuando finalice la primera etapa
y detengan la liberación de los rehenes. Además de las negociaciones de este tema, la otra cuestión pendiente, el gran tema pendiente, es el día después. ¿Qué sucederá en la Franja de Gaza una vez que finalice la guerra? El primer ministro Netanyahu dijo en la tarde de ayer que el día después de la guerra en Gaza no habrá ni Hamás ni autoridad palestina. Estoy comprometido con el plan del presidente estadounidense Trump de crear una Gaza diferente. Y dijo algo así como que lo tomamos con las dos manos, con los brazos abiertos, este plan del presidente norteamericano Trump de construir una riviera, de desplazar a los palestinos que viven en la Franja de Gaza para que puedan tener casas más lindas y vivir en un lugar mejor. Y esto pareció ser, esta declaración del primer ministro Netanyahu, pareció ser una respuesta a las versiones de mensajes cruzados entre Hamás, la autoridad palestina y la Liga Árabe. ¿A qué me refiero? Los medios árabes siguen hablando del plan que están formulando los países de la Liga Árabe para contrarrestar esta propuesta de Trump, según el cual la autoridad palestina recibiría el control de la Franja de Gaza después de una reforma estructural de su gobierno, algo que en realidad se había empezado a hablar con la administración Biden. En algún momento en estos días se informó que Hamás dio su consentimiento y que aceptaba ceder el control civil, el gobierno de la franja, pero la organización terrorista emitió un comunicado en las últimas horas en el que desmintió por completo esta versión. No hubo ninguna concesión de este tipo a la autoridad palestina, decían con toda claridad. Al mismo tiempo, la autoridad palestina tampoco dice que sí, porque se niega a aceptar que el control de la Franja de Gaza mientras Hamás permanezca allí como fuerza armada. Y tal y como están las cosas, la conferencia de la Liga Árabe en el Cairo, que estaba prevista para el 27 de febrero y donde se supone que se va a presentar el plan completo, tiene ahora nueva fecha y no es la primera vez que se posterga. La nueva fecha es el próximo 4 de marzo. Está previsto que a esta conferencia asistan los líderes de Egipto, Jordania, Arabia Saudita, el presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas y el invitado de honor, el nuevo presidente de Siria, Ahmed al-Shara. Como sabemos, Arabia Saudita y sus aliados en el mundo árabe quedaron conmocionados por el plan presentado por Trump en la Casa Blanca. Varios medios aquí en la región destacaron que en Arabia Saudita la decepción fue especialmente grande porque el plan de Trump va en contra de la demanda saudí de presentar un esquema claro para la creación, la futura creación de un Estado palestino como condición para normalizar las relaciones con Israel. Esto es algo que vienen sosteniendo los sauditas desde hace mucho tiempo y esta normalización para ellos debería allanar el camino para un ambicioso acuerdo de seguridad entre Riad y Washington que es muy importante para Arabia Saudita porque fortalecería los sistemas de defensa y los medios militares del reino saudí frente a Irán. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sabemos que partió desde Israel, sigue en gira por Medio Oriente, está en Arabia Saudita y se reunió con el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, dialogó con él también sobre los planes de futuro para la Franja de Gaza. Por supuesto, el tema central no es Israel, sino, como sabemos, Estados Unidos, Rusia, Ucrania, pero de todas maneras Medio Oriente estuvo presente en esta reunión. El comunicado oficial después del encuentro entre Marco Rubio y Mohammed bin Salman está lleno de frases de circunstancia que no voy a repetir. El secretario subrayó la importancia, bla, bla, bla. Y ninguna conclusión, porque cabe suponer que fue una conversación difícil y que en realidad no llegaron a ningún acuerdo.
Y quien dejó de lado todas estas discusiones fue el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, que anunció la creación de una nueva dirección en el Ministerio de Defensa. El anuncio lo hizo después de esta reunión que estamos viendo. Una dirección encargada de permitir que los palestinos abandonen voluntariamente la Franja de Gaza, según explicó, en base a los planes presentados por el presidente Donald Trump. La nueva dirección estará integrada por representantes de varios ministerios gubernamentales y organismos de defensa, y el plan incluye asistencia a los palestinos que deseen salir de la Franja de Gaza por aire, mar y tierra, informó el ministro Katz. Y ahora nos vamos al Líbano porque durante la noche se llevó a cabo la retirada de las tropas israelíes del sur del Líbano y el ejército libanés anunció, como vemos en este mensaje en X, que ya se desplegó en varias aldeas y pueblos del sur de ese país. El comunicado indica que el despliegue de las Fuerzas Armadas libanesas se está llevando a cabo en coordinación con un comité dirigido por Estados Unidos que supervisa el cese de fuego con Israel y la Fuerza de Observación de la ONU. Todo esto basado en el acuerdo de cese de fuego entre Israel y el Líbano. De todas maneras, la retirada israelí de hoy no es completa porque el ejército de Israel se queda a partir de hoy en 5 puntos estratégicos del sur del Líbano, donde está estableciendo en estos días puestos militares que están ubicados en lugares desde donde se puede ver y atacar. Vamos a ver una imagen de un mapa que publica hoy Yediot Aharonot. Decía que desde estos lugares se puede ver y atacar localidades israelíes tales como Shlomi, Zarit, Shtula, Avivim, Malkia, Margaliot y Metula. El objetivo entonces es proteger esas localidades israelíes por tiempo indeterminado. Nadie habla de una fecha límite. Y esto se hace con respaldo y autorización de Estados Unidos, que manifestó su apoyo a la idea de que Israel permanezca en esos lugares dentro de territorio libanés. También hoy los ciudadanos libaneses desplazados durante la guerra comienzan a regresar a sus casas. Allí los vemos esperando para poder entrar a sus aldeas horas antes del regreso, y hablamos especialmente de población libanesa chiita, que son los que habitan mayoritariamente el sur del Líbano. Allí está el ejército libanés también ocupando sus puestos. Mientras regresan los libaneses, regresan al sur del país, decía, mientras que, según destacan hoy varios medios en Israel, decenas de miles de israelíes todavía no pueden volver a sus casas y no saben cuándo eso será posible. De todas maneras, en el Comando Norte de las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron que están preparados para la posibilidad de que con este regreso de gran cantidad de libaneses a las aldeas del sur se puedan producir provocaciones, incidentes violentos, que haya quienes intenten acercarse a la frontera con Israel o realizar manifestaciones y marchas con banderas de Hezbollah o fotografías, por ejemplo, del ex secretario general Hassan Nasrallah, entre otras cosas. En Israel se estima que Hezbollah no quiere una nueva guerra, no está en condiciones, al menos todavía, de enfrentarse a Israel, pero sí puede recurrir a los civiles para que generen incidentes y ese tipo de provocaciones que recién mencionaba, y poner a prueba cuál es la reacción de las tropas israelíes. No sería esta la primera vez que Hezbollah hace algo así. Y en este punto cabe señalar que desde el comienzo del cese de fuego, Israel detectó más de 230 violaciones del acuerdo por parte de Hezbollah. En la mayoría de los casos, el ejército libanés fue quien se ocupó de dar una respuesta. En los demás casos hubo un ataque de Tzal, incluso hasta último momento antes de salir del sur del Líbano. En Tzal aseguran que serán muy severos y no permitirán que Hezbollah
vuelva a acercarse a la frontera con Israel. También el ministro de Defensa Israel Katz advirtió lo mismo en la mañana de hoy. Mientras tanto, el presidente del Líbano, Joseph Aoun, se reunió en la tarde de ayer con los embajadores de Arabia Saudita, Qatar, Egipto, Estados Unidos y Francia para tratar sobre la situación en el sur de su país y les pidió que presionen a Israel para que se retire por completo del Líbano. Aoun dijo que, abro comillas, la permanencia de Israel en territorio libanés significa que en cualquier momento puede estallar otra guerra. Y allí vemos una nota del diario Yediot Aharonot de hoy, una columna del periodista Yossi Yoshua, que destaca que mientras el ejército israelí se retira del sur del Líbano, hoy en Israel, en las localidades aledañas a la frontera, se llevan a cabo elecciones municipales, esas que fueron suspendidas tantas veces desde el 7 de octubre de 2023. Este periodista, experto en temas militares, plantea que el mayor problema o la mayor falla que tiene el acuerdo entre Israel y el Líbano es la falta de una zona de amortiguación, de separación entre Israel y el Líbano, a pesar de que en las últimas horas, en las declaraciones de funcionarios israelíes, todos se refieren a esos 5 puntos como nuestra zona de amortiguación, pero técnicamente no lo es, explica este periodista. O sea, no tenemos un área a donde ningún ciudadano y por supuesto ningún hombre de Hezbollah tenga prohibido ingresar. Es cierto que la fuerza Radwan, la unidad que Hezbollah había preparado para invadir territorio israelí, para conquistar localidades israelíes en la Galilea y llevar a cabo un 7 de octubre, pero en el norte de Israel, decía, es cierto que la unidad Radwan recibió un golpe muy significativo en esta guerra, quedó diezmada y eso aleja las posibilidades de esta incursión, de esta invasión y de una nueva masacre. Sin embargo, nada impide que Hezbollah organice todo tipo de ataques menores y provocaciones como las que mencionaba hace instantes, provocaciones que pongan a prueba la reacción israelí y que también verifiquen si Israel está dispuesto a entrar en lo que se llama rondas de combates, como muchas veces hemos tenido en el sur del país, 2 o 3 días, a veces hasta una semana de combates, en este caso entre Israel y Hezbollah. Por eso, dice el periodista, resulta extraño que el acuerdo con el Líbano no incluya la exigencia clara y contundente de Israel de que en el sur de ese país no puede haber hombres armados fuera del ejército libanés y que establezca que, con excepción de los soldados libaneses, toda otra persona que incumpla el acuerdo será considerado un objetivo legítimo de ataque israelí, incluso si no cometió ni está en camino a cometer un atentado. Si está allí y o está armado, debería ser un blanco legítimo de eliminación, dice el periodista de Yediot Aharonot, Yossi Yoshua. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito también hoy a acompañarnos, a seguirnos en el canal, a difundirlo y a suscribirse y también a unirse a nuestro grupo de amigos. Gracias nuevamente. Los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.